Un amor soñado, capítulo 4 de Bárbara Cartland. Les comentó, satisfecho, el éxito que obtuviera Lady Bird. Entonces ordenó un barril de cerveza para que todos brindaran por sus futuros triunfos. Enseguida ella y su padre cenaron, y él no habló de otra cosa. Antes de irse a la cama, Hila lo había besado diciendo: «Estoy muy contenta por lo de Lady Bird, papá, ya que sé lo feliz que te ha hecho». «Lady Bird causó una sensación que no se olvidará durante mucho tiempo», respondió el duque. «Y eso es también lo que harás tú, querida». La besó en la mejilla antes de agregar: «Deseo escuchar a todos los hombres de Londres aclamarte, y me imagino que eso va a suceder». Hila se rió. «Eres demasiado ambicioso, papá. Intentaré no fallarte, sin embargo, no esperes demasiado». «No me fallarás», respondió el duque. «Eres más bonita que tus hermanas», y cuando ellas fueron presentadas a la corte, eclipsaron a todas las otras debutantes. «Solo espero tener tanta suerte como Lady Bird», repuso Hila. Subió a su dormitorio. Una vez acostada se preguntó si, después de todo, en verdad deseaba ser una sensación. Sintió que era algo bastante abrumador. En realidad sería mucho más feliz en los bosques, con las aves y la música de la brisa. «No debo defraudar a papá», se dijo suspirando, «aun cuando me parecerá como competir en una carrera y tener que alcanzar la meta». Ahora, mientras cabalgaba de regreso hacia el castillo, temió que su padre estuviera molesto porque no había desayunado con él. Ello significaba que tendría que ir a la caballeriza, como lo hacía todas las mañanas, sin ella. Cuando llegó al final del bosque, soltó la rienda a Swallow. El animal galopó libremente sobre el terreno que conducía al parque. Allí tuvo que aminorar un poco el paso debido a los hoyos de los conejos que había bajo los robles. Hila lo condujo al patio de la caballeriza, donde Benny, el mozo de cuadra, se acercó para llevar a Swallow a su pesebre. «¿Tuvo un agradable paseo, señorita?», preguntó. «Maravilloso», respondió Hila con voz suave. Acarició a Swallow, quien se frotó contra ella. Enseguida corrió hacia una puerta lateral del castillo. Estaba a punto de entrar en el desayunador cuando su padre salió de su estudio. «Al fin llegas, Lavinia. ¿Te retrasaste?» «Lo sé, papá, y lo lamento. Me alejé más de lo que pensaba. Deseo hablar contigo, querida niña. ¿Iba a desayunar? Eso puede esperar a lo que tengo que decirte». Ella lo miró con cierto recelo, pero él sonreía. Intuyó que lo que tenía que decirle lo hacía sentir complacido. Lo siguió hasta el interior del estudio y cerró la puerta tras ella. Ahora se llevó la mano a la cabeza para arreglarse el cabello. Pensó con preocupación que seguramente el viento se lo alborotó mientras galopaba. El duque permaneció de pie frente a la chimenea. «Te tengo noticias, Lavinia, y muy buenas, por cierto». «¿Cuáles, papá?» «Acabo de recibir la visita del marqués de Rickmore». Los ojos de ella se iluminaron. «Está de acuerdo con cruzar a su semental con nuestra yegua». Sabía que era algo que su padre anhelaba. «Accedió a ello», afirmó el duque con satisfacción, «pero también me pidió permiso para cortejarte». Hila se puso rígida. «¿Para qué, papá?» «Desea casarse contigo, y yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Lavinia, de acceder y aceptar al marqués como mi yerno». Ella se quedó paralizada. Tal era el impacto de lo que había escuchado que por el momento no podía pensar con claridad. Sin reparar en ello, el duque continuó con voz triunfante: «Rickmore no es solo uno de los hombres más acaudalados del país, sino indudablemente uno de los mejores deportistas». Sonrió antes de proseguir. «Cuando Lady Bird logró llegar casi al mismo tiempo que Trumpeter a la meta, de pronto se me ocurrió que nada podría ser más ventajoso que tu matrimonio con el marqués». Con esfuerzo, Hila recuperó la voz. «Pero, papá, ni siquiera lo conozco». «Vendrá a visitarnos pasado mañana por la tarde», dijo el duque, «y después de ello se anunciará el compromiso en el periódico». Hizo una pausa antes de continuar. «Tendrás la satisfacción, querida mía, de saber que has logrado lo que un gran número de mujeres ha fracasado en conseguir». «Pero, papá», dijo Hila con voz débil, «no deseo casarme con nadie por el momento, y mucho menos con un hombre al cual no conozco siquiera». «¿Y eso qué importa?», preguntó irritado el duque. «¿Has oído hablar de él? Después de todo, vive junto a nosotros». «Sí, por supuesto. He oído hablar de él», asintió Hila con lentitud. Pensaba, al hablar,
en todo lo que había oído decir acerca del marqués. Para ella, nada de eso era una recomendación, excepto el interés que él tenía por los caballos. Era inevitable que su padre hablara de ese hombre, de manera incesante y con cierta envidia por sus triunfos en los hipódromos. También murmuraban de él todos en el vecindario, incluyendo a la servidumbre. Muchos de los empleados del castillo tenían hermanos, hermanas, tíos o primos al servicio de Lord Rickmore. Todo lo que sucedía en Rake era, tarde o temprano, discutido, criticado y, sin duda, exagerado en el castillo. Hila no se había mostrado particularmente interesada. Jamás había visto al marqués. No solía casar con su padre. Prefería hacerlo en Leicestershire. Allí tenía un coto de caza. Tampoco solía presentarse a los eventos ordinarios del condado, de los cuales los padres de ella eran continuos contribuyentes. Por lo tanto, para ella solo había sido una persona que se aparecía de vez en cuando en la propiedad que colindaba con la de ellos. Había oído hablar de él desde que era pequeña, primero cuando su nana chismorreaba con las doncellas o el ama de llaves, y la había comprendido por la forma en que cesaban de hablar cuando ya aparecía, que discutían lo que el marqués había hecho. Invariablemente era algo que consideraban reprobable. Ella pensó vagamente, aun cuando no le concernía, que lo que susurraban tenía que ver con mujeres. En ocasiones escuchaba los nombres, y algunos les resultaban familiares. Otros eran pronunciados de una manera que, siendo ya más grande, la hizo suponer que eran actrices, o por alguna razón que no comprendía, con mala reputación. Por supuesto, se había sugerido que el marqués podría haberse casado con alguna de sus hermanas. Ahora, después de lo que su padre había dicho, Hila sintió como si lo hubieran golpeado en la cabeza con un martillo. Solo podía mirarlo mientras intentaba poner en orden sus pensamientos. «Es evidente que estoy de suerte», decía el duque. «Primero Lady Bird y ahora tú». Se frotaba las manos orgulloso y cacareaba como un gallo. Hila se obligó a enfrentarse a la realidad. «Lo lamento, papá», expresó en voz baja, «pero no deseo casarme con el marqués de Rickmore, y cuando venga lo rechazaré». «¿Harás qué?», preguntó el duque. Estaba tan asombrado que no levantó la voz. Entonces, al darse cabal cuenta de lo que ella había dicho, exclamó con tono más fuerte: «Has perdido el juicio. Por supuesto que te casarás con Rickmore. Deberías arrodillarte y agradecer a Dios que te haya yo encontrado el mejor partido del país. Por favor, cuando me case quiero que sea por amor». «¡Amor! ¡Amor!», exclamó el duque. «Es en lo único que piensan las mujeres. El amor llegará después del matrimonio, querida». Se detuvo un momento antes de continuar. «Así como muchas mujeres han perdido el corazón por Rickmore, apuesto contra seguro de que a ti te sucederá lo mismo. Lo conoceré, papá, mas no le prometeré casarme con él hasta que lo conozca bien, y tal vez ni siquiera entonces». El duque perdió la paciencia. «Chiquilla tonta», gritó. «¿No comprendes que no puedes jugar a hacértela interesante con un hombre como Rickmore?» Su voz se intensificó por la ira mientras continuaba. «Lo aceptarás de inmediato, para evitar que cambie de opinión, y yo me apresuraré a empujarte hasta el altar por la misma razón». El duque estaba iracundo y su voz retumbó por toda la habitación. Lo lamento, papá», empezó a decir Hila. «Si oigo de ti una tontería más», rugió el duque, «o si no haces lo que te digo, te golpearé hasta que logre hacerte recobrar el buen sentido». Sonaba tan enfurecido que Hila, instintivamente, retrocedió un paso. A la vez estaba atónita. Su padre jamás le había puesto las manos encima, ni a sus hermanas ni a ella. Como si no pudiera contener su ira, el duque prosiguió: «Deseo que Rickmore sea mi yerno y también que me preste a su semental, y no permitiré que tú desperdicies al marido con mayor prestigio que tú o cualquier otra tonta debutante podría conseguir». Y la intentó hablar, pero él continuó: «De todas maneras, no se trata de si quieres o no casarte con Rickmore. Te casarás con él, tan pronto como se hagan los arreglos, aun cuando tenga que arrastrarte inconsciente hasta el altar. ¿Entendido? Y no te atrevas a discutir conmigo». Hila no respondió. Se limitó a darse la vuelta y salir corriendo de la habitación, dejando a su padre hablando solo. Subió a su dormitorio, cerró la puerta y se arrojó al lecho. Apenas podía creer, aun cuando temblaba, que en verdad había escuchado lo que su padre le dijera.
Sabía que si estaba decidido a que ella se casara con el marqués, nada de lo que pudiera decirle lograría hacerlo cambiar de opinión. Siempre había sido un hombre muy obstinado e implacable. Su madre, a quien él amaba, tenía muchas dificultades a veces para salirse con la suya. Y en ocasiones hasta la duquesa había fracasado. ¿Cómo hacerle comprender que es algo que no deseo?, se preguntó desesperada. En cierta forma, comprendía lo mucho que eso significaba para él. Siempre había envidiado los caballos de Lord Rickmore. Cada nueva adquisición para sus cuadras era comentada en el castillo. Era el marqués siempre el mejor postor para los caballos que se vendían en Tattersall's. Era también quien compraba los caballos a sus amigos, antes que nadie se enterara siquiera de que estaban a la venta. Era él quien se llevaba el triunfo en todas las carreras en las que el duque había participado. Su corazón calmó un poco su apresurado latir. Ya no temblaba. Hila comprendía que tener al marqués como yerno significaría tan enorme ventaja para su padre, que habría insistido en el matrimonio sin importar cómo fuera el novio. Si era sincera, tenía que reconocer que, sin duda, era mejor que los maridos que había elegido para sus hermanas. El solo pensar en los matrimonios de ellas la hacía tan desdichada que sentía deseos de llorar. Fue Phyllis quien sufrió primero. Se había enamorado a los 17 años de un joven terrateniente que vivía a unos cuantos kilómetros del castillo. Ambos se conocieron en una cacería y quedaron prendados. El joven provenía de una antigua y respetada familia y poseía una bonita casa, aunque no muy elegante, y una pequeña propiedad. Sin embargo, antes que pudiera hablar con el duque, sobrevino el desastre. Phyllis fue a Londres para ser presentada en el Palacio de Buckingham y asistir a los primeros bailes a los que era invitada. En el primero conoció al duque de Northumbria. Este era un hombre de más de 40 años, viudo, que buscaba una esposa joven y atractiva que le diera un heredero. Decir que su esposo y ella eran incompatibles era innecesario. Phyllis estaba desesperada. Hila tenía entonces solo 15 años, pero tenía que desahogarse con alguien, y Clementine estaba en una escuela de señoritas. Se había sentado en la cama de Hila llorando mientras repetía una y otra vez: «¿Cómo voy a casarme con ese viejo cuando amo a Geoffrey? Tú sabes que lo amo. Oh, Hila, ¿qué puedo hacer?» Intentó hablar con sus padres, sin embargo, ambos pensaban que hacían lo más conveniente para su hija. Y sin duda lo era, desde el punto de vista social. «Serás duquesa como tu madre», insistía su padre, «y aun cuando sé que eres bonita y podrías atraer a alguien de más importancia, jamás imaginé que sería un duque». «No lo quiero», lloró Phyllis con Hila. «Es viejo y presuntuoso, y cuando intenta besarme, me dan ganas de gritar, mas no puedo hacer nada». Fue Hila quien vigiló cuando se había escapado una noche para encontrarse con Geoffrey en la espesura y despedirse de él. Regresó al castillo a primeras horas de la mañana. Estaba blanca como un fantasma y se sentía tan desdichada que Hila tuvo que ayudarla a acostarse. Se convirtió en la duquesa de Northumbria, en la iglesia de la aldea, donde habían bautizado a las 3 hermanas. Todo el condado acudió y le hicieron regalos mucho más costosos de los que habrían sido si se hubiera casado con alguien de menor rango. Todos repetían sin cesar cuán afortunada había sido. Su esposo se la llevó al norte de Inglaterra y durante un año Hila no vio a su hermana. Regresó a su hogar paterno de visita por unos cuantos días, mientras su marido arreglaba algunos asuntos en Londres. Ya no era la hermana que Hila recordaba. La nueva duquesa parecía haber olvidado reír, y su voz tenía un nuevo tono de amargura. «¿Eres muy desdichada, Phyllis?», preguntó Hila cuando estuvieron a solas. «No puedo hablar de ello», respondió Phyllis con voz hueca. «¿Has visto a Geoffrey? A veces nos encontramos cuando salgo a cabalgar y me pregunta si tengo noticias tuyas». Phyllis no habló y su hermana continuó: «¿Quieres escribirlo o enviarle un mensaje conmigo?». Phyllis negó con la cabeza. «¿Qué objeto tiene?». Hila acarició la cabeza de su hermana. «Lo siento tanto, queridita», susurró. «Yo lo siento por mí y también por mi esposo». Hila adivinó por qué. «¿No vas a tener un bebé?». «No hay señales de ello y creo que él empieza a odiarme porque no le he dado lo que ambicionaba». Había regresado al norte y un año después dio a luz a una niña. Hila no había visto a la criatura, pero escuchó decir que no estaba saludable. Phyllis había quedado muy débil y Lavinia tuvo la desagradable sensación de que no habría más bebés. Así que su esposo estaría todavía más disgustado con ella que antes.
Clementine también había hecho un matrimonio importante un año antes de la muerte de su madre. Alcanzó un gran éxito durante los 2 primeros meses de la temporada social. Recibió más de media docena de proposiciones de jóvenes, pero ninguno de los cuales fue considerado por el duque digno de su hija. «No estoy enamorada de ninguno de ellos», había dicho Clementine, «así que no me importa cuando papá los despide con el rabo entre las patas, como él dice». Se había reído, entonces continuó. «A la vez, tal parece que la proposición es para papá, no para mí. Quizá no comprende que soy yo quien, a fin de cuentas, se casará». «Tal vez te enamores de alguien a quien papá apruebe», dijo Hila esperanzada. «No quisiera que fuera alguien tan viejo como el marido de Phyllis», respondió Clementine. El príncipe no era tan viejo como el duque, pero sí presuntuoso y arrogante. Era heredero de un pequeño gran ducado al norte de Alemania. A Hila le desagradó desde el momento mismo en que lo conoció. El famoso príncipe hizo saber que, aun cuando decía estar enamorado de Clementine y admirarla, en su opinión era una concesión de su parte casarse con alguien de rango inferior. Después de todo, ella era una muchacha inglesa sin sangre real. «No quiero casarme con él», había protestado Clementine. El duque insistió en que era una posición muy importante la que le ofrecían, aun cuando el gran ducado era muy pequeño y sin mayor importancia entre las cabezas coronadas de Europa. Ella recibiría trato de princesa y con el tiempo se convertiría en la gran duquesa reinante del pequeño país montañoso de su esposo. Regresaron un año después para asistir al funeral de la duquesa. Solo permanecieron 2 noches en el castillo, pero Hila logró ver a Clementine a solas. «¿Eres feliz, Clementine?», preguntó. «¿Feliz? ¿Cómo puedo serlo, encerrada con todos esos gordos alemanes que hablan y comen y hablan, y no parecen pensar en otra cosa? ¿Es realmente tan malo así?» «Abominable», se quejó Clementine. «Pero tienes un hijo». Hila no cesaba de pensar en la pobre de Phyllis, que había defraudado a su marido al darle una hija. «Sí, lo tengo», respondió Clementine. «Sin embargo, no me permiten educarlo como yo lo deseo». Lanzó un profundo suspiro y prosiguió. «Está rodeado de niñeras que me dicen cuándo puedo y no puedo verlo, y quienes desaprueban todo lo que sugiero porque es idea inglesa y no alemana. Eso es terrible». «Exactamente», respondió Clementine. «Lo que es más, me veo obligada a pasar la vida con mujeres viejas que no tienen de qué hablar más que de las otras». Hizo una pausa antes de continuar. «Forman grupos donde esperan que yo me siente y escuche sus interminables reuniones, en las cuales, por lo que puedo deducir, el resultado es no hacer nada». «Pero sin duda tu esposo te ama», comentó Hila. Clementine se encogió de hombros. «Está orgulloso de mí porque todos dicen que soy hermosa. Sin embargo, con frecuencia me pregunto qué sucederá cuando ya no lo sea». «Estoy segura, queridita, que debe ser mejor de cómo lo describes». «Por el contrario, es peor», exclamó Clementine. Rodeó a su hermana con un brazo y la apretó contra sí. «Escúchame, Hila, no debes casarte con alguien a quien no ames. Ya viste lo que ha sucedido con Phyllis y conmigo. Ahora que mamá ha muerto, tendrás que cuidar a papá y volverlo más sensato». Aspiró hondo. «Si yo hubiera sabido lo que era el matrimonio sin amor, me habría arrojado al Támesis antes de casarme con Otto». Había regresado a Alemania después del funeral, luciendo muy bella. A la vez, como Phyllis, la alegría había huido de sus ojos y sus labios formaban una mueca triste. En la soledad de su dormitorio, Lavinia se llevó las manos al rostro. «Si accedo a lo que papá desea», se dijo, «me volveré como ellas». Oró con fervor a la duquesa para que la salvara. Ella sabía que había sufrido mucho al saberse desdichada a Phyllis. No obstante, ni siquiera ella pudo convencer a su esposo de que el duque no era un marido deseable. Hila sabía que también había sufrido por la boda de Clementine. Mas, de nuevo, su padre había decidido que su segunda hija hiciera un matrimonio de postín. Por supuesto, había sido brillante desde el punto de vista social, pero al precio de la felicidad de su hermana. «No me casaré con el marqués», decidió con firmeza, aunque sabía que era débil y estaba llena de miedo. Acostada, se imaginó cabalgando a través del bosque en Swallow. Iba buscando la dicha que sintiera esa mañana antes que explotara la bomba. «¿Qué voy a hacer?», la pregunta hacía eco en su mente. Era como si lo estuviera preguntando a los pájaros, a los conejos, a las ardillas y a los árboles. Cabalgó hasta que llegó al estanque. Habló con las ninfas que estaba segura que ocultaban bajo las oscuras aguas.
El estanque era muy bonito y jamás se había secado. Las ninfas emergían del fondo cuando había luna llena, para bailar bajo los rayos plateados. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ahora Hila hablaba con su madre. Casi sintió como que la duquesa la estrechaba en sus brazos, y como solía hacerlo cuando era pequeña. Ayúdame, mamá, suplicó. No estaba segura de si había sido el bosque o su madre quien le dio el consejo. Debía escapar. El mensaje era tan claro que no dudó de él. Solo tenía que planear de forma práctica y sensata lo que debía hacer. Bajó a la hora del almuerzo y, para su alivio, su padre tenía de visita a 2 amigos. Los había invitado para ver sus caballos. Sin duda, por la emoción de la llegada próxima del marqués, se había olvidado ya que irían. Pero como avisara de antemano al mayordomo, el almuerzo estaba dispuesto. Ambos eran de edades aproximadas a las de su padre y terratenientes en diferentes partes del país. Cuando no hablaban de caballos, dedicaban cumplidos a Hila. Era notorio que les impresionaba su apariencia y la forma en que fungía como anfitriona en ausencia de su madre. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.